Bueno, en la medida en que se van conectando, poquito a poquito, pues voy saludando a todos los participantes. Los he invitado a esta reunión para compartir un tema que como seres humanos yo creo que a todos nos interesa, y es vivir nuestro propósito de vida. Para mí es bien importante y es bastante, cuando uno ve las estadísticas, un poquito preocupante saber que más del 85% de la población a nivel mundial vive su vida en un modo de supervivencia. Y el 80% de las personas no disfrutan su trabajo, no disfrutan lo que hacen. Entonces, pues es bien importante, preocupante estar en unas cifras tan altas en donde las personas viven su vida de una manera tan frustrante, donde no disfrutan de su vida. ¿Quién tiene el micrófono por ahí abierto? Venga a ver. Que se escucha ruidos. Entonces, formalmente les doy la bienvenida a esta reunión. Muchísimas gracias por estar acá, por sacar tiempo. Este es un espacio de reflexión en donde vive tu propósito, nos invita a saber un poco, a escudriñar un poco dentro de nuestro ser. Generalmente pasamos nuestra vida pues como en esa cotidianidad. Mi nombre es Janet Martínez y mi pasión es ayudar a las personas a transformar sus vidas, a encontrar esa grandeza para la que estamos acá. Entonces, me apasionan estos temas y a veces nuestra vida transcurre en la cotidianidad, que temas tan importantes los vamos como dejando de lado y no le damos como la trascendencia, la importancia, y la vida se nos va pasando de esta manera. A ver cómo comparto. La pantalla. Así es. Después viene el transporte, que es el camión que viene y recoge. Disculpa, Janet, tienes el micrófono apagado. Janet, tienes el micrófono apagado. ¿No me estaban escuchando? No, tenías, hace como 2 minutos tenías el micrófono apagado. ¡Wow! Bueno. No sé si me escucharon el tema de las estadísticas. No. Sí, sí, las sí, estadísticas, señora. sí. Sí, en las estadísticas sí. Ok, bueno, entonces les comentaba y compartía mi pasión por estos temas del ser, que para mí debiesen ser como de toda la importancia, pero por nuestra rutina de nuestro día a día, pues como que los dejamos y van pasando, y hay momentos en donde en últimas terminamos cuestionándonos de por qué no vivimos la vida que queremos vivir, por qué no sentimos esa alegría, esa armonía, esa felicidad
en nuestro día a día. Y todo tiene que ver justamente con temas como los que hoy nos convocan. No me deja compartir la pantalla, me estoy a ver. Te debe salir ahí abajo como en una flechita verde. Hacia ella estás Sí, presentando. ya. Sí, ya. Entonces, Pues estoy muy bien, hija. Sí. Pues me ha hecho esa pasta que me dio el... ¿Qué pasa aquí? A mí te conecté a la pantalla de Elsa Yanet Martínez. Disculpa, Marta Torres, ¿tienes el micrófono encendido? algo pasa. Una migración irregular que obliga a muchos de los que están a su vida para ayudar a sus No, la tecnología me está atropellando hoy. ¿Están viendo que comparto pantalla, por favor? Sí, estás compartiendo Sí, señora. una imagen de... Una diapositiva que dice ego. Ok, ¿qué dice? ¿Vive tu propósito? No, es una fotografía que dice ego. Ay, no. Dios mío, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué están viendo en la pantalla? Están viendo una Ahora sí diapositiva estamos que dice, viendo tu presentación, sí. ¿vive tu propósito? Sí, correcto. Sí, Ok. señora. Ok, bueno, entonces con eso arrancamos. Entonces, ese es el tema que quiero compartir con todas ustedes esta noche y es vive tu propósito. Pero para eso me gustaría un poquito como que nos uniéramos en el concepto de qué es para nosotros nuestro propósito de vida. ¿Quién quiere compartir qué significa esta palabra? ¿Cuál es el propósito de su vida o qué entendemos por propósito de vida? ¿Quién quiere compartirnos? Las metas que tenemos, tal vez. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién se anima? Hola, señora Janet, ¿cómo estás? ¿Melissa? Hola, Melissa, qué gusto. Bienvenida. Bueno, yo creo que el propósito de vida para mí personalmente es aquello que nos mueve, aquello que nos hace felices, aquello a lo que debemos apuntar todos nuestros esfuerzos para alcanzar lo que queramos alcanzar en nuestra vida para ser felices, tener una vida plena e integral. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere compartir su visión de lo que entiende por propósito de vida? Gracias, Melissa. Podría ser la razón por la que vivimos, por la que estamos en este mundo. Sí. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere compartir su entendimiento de propósito de vida? Yo, doctora, buenas noches. Diana Pinto. Dianita, qué gusto. No, el gusto es de nosotros, poderla escuchar y estar aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ese propósito es como
como en las entidades, la misión y la visión, ¿no? Es como cuál es el norte que cada uno tiene. ¿Qué es lo que nos motiva a todos los días levantarnos, hacer lo que hacemos, con pasión, con gusto, con agrado? En mi caso particular, pienso que el propósito es poder entender esa finalidad o ese gran regalo que Dios nos ha dado de vida, y poder entender y poder valorar ese regalo que Dios nos ha dado como es la vida. Ese propósito, ¿qué es eso que nos mueve a todos los días levantarnos y hacer todo lo que hacemos con amor, con alegría, con pasión, sin peros? Para mí ese es el propósito. Muy bien, Dianita, muchas gracias. Menciona palabras y conceptos bien, bien valiosos, como lo hizo también Melissa, en donde efectivamente es el significado que nosotros le damos a nuestra vida. ¿A través de qué? De mis talentos. Acá en la misión, y a veces por eso confundimos propósito con misión. Entonces yo quisiera como que unificáramos para poder saber de qué estamos hablando. Desde mi entendimiento, la misión es vivir en plenitud nuestra vida, ¿cierto? Descubrir para qué estamos aquí. Teniendo claro que para qué estamos en esta vida. Entonces, estamos en esta vida y pienso que todos compartimos y es la plenitud, la felicidad, descubrir nuestra esencia como seres humanos. Esa es la misión de todos los seres humanos, vivir a plenitud, estar felices. Y para ello, pues lo hacemos a través de ¿qué? A través de nuestro propósito de vida. Y entonces nuestro propósito es el significado que le damos a nuestra vida a través de mis talentos. Entonces, el propósito es el cómo llego a cumplir mi misión, es decir, cómo logro yo esa felicidad, esa plenitud. ¿A través de qué? A través de mis habilidades, mis capacidades que me hagan plenamente, y como lo mencionaron, que me haga feliz, que yo disfrute, que lo hago con pasión. Y a veces nos enredamos en la vida, poder unir como estos tres conceptos. Primero, descubrir cuáles son esas capacidades, esas habilidades, esos dones, eso que se me facilita. El segundo concepto es que eso me apasione, que eso me guste, que yo lo disfrute hacer, que lo ame hacer, que si así no me dieran un peso, digo, lo sigo haciendo porque amo eso, ¿cierto? Y el tercero es que esto aporte al mundo, que sea útil para otras personas y que a cambio yo reciba una retribución. Entonces, cuando yo logro armonizar esos tres conceptos, mis dones, que esto me apasione, que sea útil a los seres humanos y en compensación yo obtengo unos ingresos, obtengo cómo vivir. Entonces ahí es cuando digo, wow, estoy conectada con mi propósito de vida. Hago lo que me gusta y es útil para el mundo. Por eso esas estadísticas con las que yo inicié este espacio, en donde más del 85% de la población mundial vive su vida en un modo de supervivencia y el 80% de las personas no disfrutan lo que hacen. Entonces, pues esto está en disonancia y uno dice, son cifras muy altas en realidad, las que puede uno recoger en diferentes estudios que se han hecho en todo el mundo y en diferentes no interesa al país, no importa lo que se haga, pero la gente no conecta con ello. Entonces viven una vida de pura supervivencia y es muy triste que nosotros vivamos nuestra vida y lleguemos hasta el final y sintamos que hemos en realidad como que perdido o no aprovechado nuestra vida porque no encontramos, no nos conectamos con ese propósito. ¿Para qué estamos aquí? Y poder conectar nuestras habilidades y que esto sea útil. Entonces, ¿por qué a veces esas cifras, por qué pasa ello? ¿Por qué
porque es un universo tan grande. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Quién será? ¿Tú de dónde crees que salió la casa? Entonces quisiera compartir un poco mi historia, la historia de mi vida, que tiene que ver con nuestro tema. Entonces aquí estoy con mi familia, mis padres, mis hermanos, y aquí está esta bella mujer cuando era niña. Es una etapa de mi vida bien bonita, colmada de amor, de alegría, de familiaridad, de naturaleza, de juegos, de correr, un espacio y una etapa muy bonita de la vida, donde transcurre en mucha armonía, en mucho amor, en mucha tranquilidad, en mucha paz. Después viene otra etapa de mi vida en donde mis padres, con todo su amor y con el ánimo de querer darme una mejor educación, yo nazco en un municipio, en un pueblito, y me llevan a una capital con el ánimo de tener una buena educación. El propósito de ellos, su intención era poder darme una buena educación en un colegio, y allí ¿con qué me encuentro? Con la separación ¿de qué? De mi hogar, de mi familia, de mis padres, y me embarga una profunda tristeza, una profunda soledad al separarme de eso que yo venía disfrutando, de esa paz, alegría, amor, naturaleza, juegos, y voy a un medio en donde me siento sola, me siento como desubicada, perdida, y ahí va pasando mi juventud, y tengo un momento en donde en esa soledad, en ese vacío, en ese sentirme tan sola, encuentro el amor, y uno dice, oh, maravilloso, lo que me hacía falta. Pero viene una etapa de mucha confusión, en donde me confronto con una vida que no es lo que uno pensaba, el amor. Y entonces encuentro allí, encuentro absoluto desamor, sufrimiento, dolor. Empiezo a experimentar el miedo que le bloquea a uno, el maltrato físico, el maltrato emocional. Entonces, también me confronto con que tengo unos hijos maravillosos que amo, y la alegría, la ternura que me despiertan estos hijos, pero también esa situación de que no entendía qué pasaba, ese profundo dolor, ese profundo angustia. Entonces me llenan y quedo así como perdida, de no saber qué hacer, tan confundida, tan dolida, que inicio una vida de qué caminos tomo. ¿Qué hago para salir de esa angustia, preocupación, dolor, miedo, parálisis? Mi camino fue empezar a estudiar mi camino. ¿Para qué? Para transformar mi vida de ese dolor, de esa angustia, y yo consideraba que si estudiaba podía empezar a tener oportunidades para poder asumir algo que ya se me venía, que eran unos hijos, ¿cómo hacer? Entonces viene una etapa en donde de mucho esfuerzo, de mucha trabajo, estudio, hijos, en donde se me exige ser como multifacética y poder armonizar como esas tres facetas de mi vida, en donde tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que cuidar hijos sola, en donde no estaba preparado para ello, pero tengo que buscar la manera de cómo, ya está ahí, de cómo lo gestiono, de cómo lo soluciono. Y pues no sé si pienso que somos muchas las mujeres que nos vamos encontrando, en donde no vamos planeando nuestra vida, sino que de pronto como que va llegando, no la vemos venir, sino llega. Y pues nada, está ahí, y pues tenemos que buscar qué hago, cómo lo manejo, qué soluciones le da. Mi camino fue definitivamente estudiar.
salir a buscar mejores posibilidades. Es un tiempo de mucha transición, de mucho esfuerzo, de mucha confusión, miedo, pero pues nada, con esa dedicación pues voy buscando caminos, abriéndome espacios. Después viene una etapa en donde ya con mayores herramientas a nivel profesional logro abrirme espacios y voy por la vida a nivel de encontrarme oportunidades y voy creciendo profesionalmente y voy creciendo laboralmente y voy paralelo a ello creciendo también como madre en todas mis áreas y empiezo a tener logros, a sentirme que avanzo y en la vida pues como que voy escalando. Y paralelo a eso también sigo estudiando. Para mí era bien importante, tal vez por venir de padres educadores ellos, en donde siempre me inculcaron que la forma de trascender y mejorar en la vida era a través del estudio. Y pues eso a uno le va inculcando, se va como quedando ahí grabado y pues yo sigo ese camino de cómo lograr llenar ese o cumplir con los requisitos que se exigen y pues nada, terminé mi profesión, seguí estudiando, especializándome, maestría, trabajando y pues siendo la mujer exigente con su trabajo, con los retos que se me imponían y pues me apasioné por ello. Me gustaba muchísimo y ahí tengo también la oportunidad de trabajar con grandes grupos, con personas en donde siempre me movía muchísimo todas sus situaciones, toda su problemática, en donde porque no daban lo mejor, porque a veces se complicaban en que no podían trabajar en equipo, en donde sus situaciones tan personales la trasladaban a los espacios laborales y todo ello hace que el trabajo sea difícil y a veces no por la misma situación que se lleva en un trabajo, sino por la manera como nosotros, como la actitud que vamos por la vida y todo lo hace más difícil, siempre pues como trabajando en todos estos aspectos de las personas, como trabajando en cómo aprender a llegar para que dieran lo mejor, porque uno veía, si bien es cierto, todos necesitaban el trabajo porque eso les permitía llevar el alimento a su hogar, a sus familias, pero no hacían ni daban lo mejor de sí en el trabajo, en lo que hacían. Siempre, pero ¿por qué no hacen las cosas bien? ¿Pero por qué se complican? ¿Pero por qué hacen como todo lo necesario como para que los despidan del trabajo o cosas como esas? Siempre fue una preocupación a lo largo de toda mi vida de por qué los seres humanos no damos lo mejor, no hacemos lo mejor, porque vivimos con unas actitudes como de tristeza, de agobio, esa forma de estar en la vida, ¿no? Entonces siempre fue un proceso de siempre escudriñar, de siempre llevarme a qué era lo que pasaba, a conocer la mente, cómo procesamos, cómo manejamos esas emociones. Siempre fui muy juiciosa y muy investigadora o acuciosa de qué es lo que pasaba ahí. Y así fue transcurriendo mi vida para convertirme en una gran ejecutiva en donde desempeñaba grandes responsabilidades a nivel laboral. Pero llega un momento en donde transcurren muchos años y paso a una etapa en donde la vida le toma a uno decisiones. Si bien es cierto, venía de grandes retos, de grandes satisfacciones, que me gustaba muchísimo todo aquello que hacía, pero como que en el fondo siempre sentía que lo que quería o lo que me gustaba era como algo más. Y por esa experiencia tomé un espacio en la vida para saber en realidad qué era lo que yo quería, qué era lo que más me gustaba. Y encuentro en lo más profundo de mi ser que tengo una misión, un propósito en mi vida y era el de transformar vidas a través de
de mi propio ejemplo, a través de mi propia experiencia de vida, siendo cómo hace uno las cosas, cómo logra uno trascender situaciones tan complejas y tan difíciles como las que en una época tuve que vivir. Entonces logro ese sueño, todo aquello que siempre me movió, cómo, cómo transmitirlo, me profesionalizo como coach, me especializo como coach para transformar vidas. Y llevo ya en los 2 últimos años trabajando y para mí son grandísimas las satisfacciones de poder lograr descubrir, encontrar cuáles son las... ¿Por qué nos enredamos tanto en la vida? ¿Por qué llegamos a un momento en que vemos que no encontramos salidas, que no tenemos como las herramientas, como qué hacer ante una situación que pues cada día nos abruma o llega a la vida en unos momentos, o nos pone la vida en unas situaciones tan difíciles, y además estos últimos tiempos de pandemia, en donde pues nos separan, nos encierran, en donde ya no podemos compartir, nos rompen abruptamente nuestras rutinas del trabajo, del compartir con nuestros compañeros, y no entendemos qué pasa de encerrarnos en una casa en donde pues nos bombardean con angustia, miedo, y pues muchas familias pues les toca de imprevisto la muerte, la enfermedad, entonces donde nos agobiamos tantísimo y no sabemos qué hacer. Entonces para mí fue muy gratificante en estos espacios poder ayudar, poder mostrar cómo ser una luz y en medio de tantas situaciones poder cómo gestionamos y cómo sí podemos llevar esas situaciones en una manera más tranquila, en una manera más con menos estrés, con menos dolor, con menos angustia. Sí. Entonces, esa es como un poco mi historia de por qué llego a ser y a convertirme de lleno en una coach profesional, en una coach de vida integrativa, en donde no solamente la parte emocional, no solamente la parte física, sino unirnos con esa esencia que somos como seres humanos e integrar todo ello para poder guiar y ser luz en situaciones difíciles que la vida nos pone, o no obstante, porque a veces ni siquiera la vida nos pone en situaciones difíciles, sino a veces como que todo transcurre tranquilamente, pero no obstante y así no nos sentimos como a gusto o no nos sentimos plenos o no nos sentimos felices en la vida, sentimos que algo falta y siempre vamos como en búsqueda de qué es lo que nos falta. Entonces, así vamos por la vida, vamos, y todos los seres humanos, uno ve que no son tan diferentes como esas experiencias. Lo que cambia o lo que yo noto que cambia son los hechos o aquello que nos confronta, pero siempre tenemos dificultades, siempre tenemos es como esa incertidumbre. Entonces, vamos por nuestros sueños. Y hay momentos en la vida cuando somos muy jóvenes en donde más confusión tenemos, en esa adolescencia, como la palabra lo dice, adolecemos de esa dirección y como que no nos encontramos, tenemos como tan vivos todo aquello que nos apasiona y empezamos como a experimentarlo. Entonces podemos encontrarnos fácilmente con la música, con las artes, podemos encontrarnos con el baile, con tantas actividades que de momento resuenan con nosotros, pero nos vamos encontrando en el mundo que pasa, como que esos sueños como que no encajan en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan complejo, en un mundo que va tan deprisa, en un mundo que establece como que lo que se tiene que hacer es eso, y nos van bombardeando por todas partes en nuestra vida. ¿Mm? No sé si
si comparten o conectamos con ese sentir o cómo va fluyendo nuestra vida. ¿A alguien le resuena o comparte que así vamos transcurriendo y evolucionando y avanzando por nuestra vida? Sí, señora, yo creo que son etapas que uno debe quemar para esperar lo mejor que está por venir. Muy bien, ese punto que acaban de mencionar. Siempre vemos como la vida como hacia el futuro, ¿no? Como que de pronto el mañana puede ser mejor que el hoy y si me esfuerzo y si hago esto, entonces mañana puede ser mejor. Y en esas esperanzas y en esas luchas como que transcurre nuestra vida. Entonces acá quiero llamar la atención en donde el día a día se va convirtiendo en una rutina, en donde nos levantamos, nos arreglamos, desayunamos, nos vamos a nuestro trabajo, hacemos nuestras actividades, llegamos a nuestra casa, descansamos y así va pasando la semana, el fin de semana pues ya tenemos unas actividades propias y va evolucionando nuestra vida como en esas rutinas. Y entonces, ¿dónde quedan nuestros sueños? Nuestros sueños donde el mundo nos dice, inclusive desde nuestros mismos padres, nuestra familia. Entonces, si sentimos cierta atracción por la música, por el baile, ¿qué nos van diciendo? ¿Qué nos vamos encontrando? De eso no se vive. No, estudie, tenga una profesión, porque pues si no va a ser un don nadie. ¿Qué va a ser? ¿Pintor? No, eso no. Entonces como que le van truncando a uno los sueños y entonces uno ¿qué tiene que hacer? Pues como encajar en esa sociedad, en ese convulsionado mundo y entonces lo que le van diciendo es que, mira, aterrice, viva una realidad, estudie, sea alguien. Porque si no estudia, entonces ¿quién va a hacer en la vida? ¿Mm? Va a tener mayores posibilidades, mayores oportunidades, y entonces vamos sintiendo como mis sueños van por un lado y mi realidad como que va quedando por otro lado, ¿sí? Y entonces nos aventuramos y nos metemos en esa calle donde van todos, en donde vamos a cumplir nuestros sueños. Y entonces, si hacemos todo ello que nos dicen, vale. Entonces, pues yo lo que tengo que hacer es estudiar, volver a tener una profesión, ser un muy buen profesional y conformar una bonita familia, tener unos hijos, comprar una casa, tener un carro, tener una bonita familia. Entonces, como que nos presentan unos modelos. Esto es lo que tienen que hacer. Así tiene que ser. Y nada, pues vamos todos los días dando pasos y pasos para lograrlo. Pero ¿con qué nos vamos encontrando en la vida? Todo ello que genera presiones, infinitas presiones, porque nos tenemos que convertir en ¿qué? En esas supermujeres, superpoderosas. Yo me sentí así, en donde tenía pues que el rol de ser una muy buena profesional, ¿cierto? Responder a todas esas exigencias laborales que se dan, que no son fáciles. Responder al rol de una buena madre, de estar pendiente de unos hijos, ¿cierto? Los roles de pareja, ser la buena esposa, hacendosa, cariñosa, ¿cierto? Ser la mejor amiga, la buena compañera. Entonces, pues vienen diferentes presiones de todo orden que nos agobia y que nos hacen pues sentir como fatigadas, como que no podemos, como en una contrarreloj todo el tiempo. ¿Sí? No sé si alguien aquí de las que estamos reunidas en algún momento siente eso en su vida, que quisiera compartirnos. ¿Aló? ¿Alguien Sí, me yo. escucha? Sí.
a mí me gustaría compartirlo. Si bien es cierto, no es el sentir, pues, diario, pero sí considero que, el vivir también en una sociedad y en un mundo tan machista, y en Ujú, una sociedad de tanta competitividad, sí creo que es como el sentir en el que hay ocasiones en que uno dice, bueno, pero tengo que ser excelente profesional, tengo que ser la mejor hija, tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor madre, la mejor, o sea, la mejor en todo. Y se ujú, siente, sí, uno obviamente en diferentes etapas. ujú, Comparto la mía actual, que llevo un año de ser mamá, en la que sí, o sea, yo misma me estaba autoimponiendo ese nivel, ¿sí? Que no me podía sentir cansada, no me podía sentir días que me podía sentir triste, no me podía sentir agobiada y sentía que de pronto, incluso el solo hecho de expresarlo eh, o de pensar, ay, no, tan floja, ay, no, no, pues no era lo que quería, no. Es como que son autoimposiciones que uno se va colocando y que, o sea, yo digo, por más que uno, digamos, focalice bien las cosas, hay un momento en que uno, si no lleva las cosas en un equilibrio y en un balance adecuado, pues se revienta. Y ujú. justamente porque son autoimposiciones que uno se crea y que la sociedad le crea y que la familia le crea y que en la que yo, por ejemplo, digamos, en este momento puedo decir que he tratado de llevar ese equilibrio de la mejor manera, pero que los primeros días, pues yo quería hacer la super maravilla y me di cuenta que no. O sea, que si quería seguir trabajando, que si quería seguir haciendo mil cosas, porque me considero una mujer muy activa y que siempre he sido así, el sentirme enferma para mí era pues una cosa terrible. Y como que no poder cubrir o cumplir con esos estándares que yo misma me había autoimpuesto, es agotador, es agobiador. Ujú. Y como tú muy bien lo decías al principio, se vuelve entonces una vida en la que uno siente que está viviendo como por vivir, como sobrevivencia, y no en realidad que uno se esté gozando el proceso. Entonces, a mí eso me pareció muy confrontante mi primer mes de maternidad. Ya a hoy creo que esa lucha interna la voy sobrellevando de una mejor manera y de una manera muy consciente, gozándome el proceso y por los diferentes procesos, porque pues uno no solamente es mamá, uno también es profesional, uno también es mamá, uno también es esposa, uno también es hermana, amiga, bueno, y son diferentes facetas, ¿no? Pero sí, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sí, todos los roles. Y entonces son tantas presiones que tenemos que volvernos las supermujeres, la mujer maravilla, ¿cierto? ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿Mm? Porque siempre, nada, hacia afuera, ¿no? La mejor profesional, como lo decías, la mejor funcionaria o empresaria, depende del rol que tengamos, la mejor esposa, la mejor madre, la mejor compañera, amiga, hija, ¿m? Hermana, vecina, o sea, todos esos roles siempre tenemos que estar, ¿cierto? Pues con esa sonrisa, ¿m? Y siempre dispuestos. ¿Y a dónde estamos nosotros? ¿Y a dónde están nuestros sueños, ¿cierto? Entonces empezamos como a generarnos de alguna manera culpa, ¿no? Porque no podemos ser la súper, y como mencionaba ahorita Dianita, ¿sí? Empezamos a sentirnos culpables. ¿Cómo así? Yo no me puedo cansar, yo no me puedo enfermar, yo no puedo estar sintiéndome mal, ¿sí? Tengo que dar, yo tengo que ser la mejor, yo tengo que esforzarme. Entonces empieza a sentirse uno, no, 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 esto no puede ser, yo no puedo estar pensando esto. Cuando empiezo a sentir ese cansancio, esa presión de todas partes, de ese mundo que me agobia, y mencionaba algo también que nosotras como mujeres tenemos que vivir, y es ese mundo de presión también, como que tenemos que a la fuerza abrirnos espacio a nivel laboral, profesional, familiar, machista, la mayor carga de la casa, la supermamá que hace todo. Entonces todo eso nos va agobiando, nos va cansando, nos va como doblando, ¿cierto? En, en, como en ese entusiasmo, en esa fuerza que llevamos por la vida, ¿cierto? Entonces, pero venga, a mí siempre el mundo me dijo que eso era suficiente para ser feliz, ¿cierto? Si yo me esfuerzo, si yo soy la mejor, la supermujer en todas mis áreas, eso me da la felicidad, ¿cierto?
Eso es pues como lo que nos enseña o lo que nosotros aprendemos siempre, lo que el mundo nos dice, lo que los medios nos dicen, lo que nuestra familia nos dice, como que lo que nos exigen, eso es lo que, así tienen que ser las cosas, ¿cierto? Entonces empiezo a cuestionarme, tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más para que esto funcione. O hay algo en mí, hay algo que está mal en mí, venga que tengo que revisarlo. ¿Qué está mal en mí? Venga, ¿qué tengo que aprender más? ¿Cierto? ¿Qué hice mal para que esto no esté funcionando si en algún momento en nuestra vida, no obstante que somos las supermujeres, nos esforzamos y damos lo mejor y algo pues como de todo lo que vamos como armando, parece, empieza como a desmoronarse o empieza como a flaquear o en algún momento se presenta alguna situación que hice mal, siempre como que la culpa viene, ¿cierto? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué hice o qué no hice? ¿Cómo hago para arreglarlo? ¿Debo hacer algo más? ¿Debo aprender algo más? ¿Sí? Entonces siempre pues como que van surgiendo todas estas inquietudes y entonces en ese algo más que tengo que hacer para ser feliz, siempre pues nada, seguramente tengo que esforzarme más profesionalmente, tengo que tener pues el mejor cargo, tengo que escalar, es que de pronto lo que me falta es porque no he ido a vacaciones, no he crecido profesionalmente o no, o me falta cambiar el carro, o lo que me falta es, no, mi casa. Siempre estamos pensando en afuera. ¿Qué es lo que me falta? ¿Sí? Y entonces de pronto si tengo ese ascenso, si gano más dinero, si escalo más, si me voy de vacaciones, eso es lo que me va a dar más tranquilidad, más felicidad, más paz. Siempre estamos como en ese entender de lo que me va a hacer feliz, de lo que me va a llenar, es todo aquello que yo logre conseguir, tener, si tengo más dinero, si tengo más posición, si tengo más cosas, eso me va a llenar. Y nosotros nos vamos dando cuenta en nuestra vida, y nosotros como mujeres, me gusta y yo creo que lo que me hace feliz es que no me he comprado el último celular. O venga, yo creo que lo que me tiene agobiada es porque debo irme a vacaciones, me falta un descanso. Y a veces, si bien es cierto, hace falta, pero ¿qué pasa? Cuando yo voy, me tomo el descanso, pues también me voy con ¿qué? Con mis propias presiones, con mi propio ruido mental, con mis propias angustias. Ellas van conmigo. ¿Mm? Y esas exigencias, ¿por qué? Porque sentimos la presión a todas horas. Los medios de comunicación permanentemente nos están bombardeando de planes de vacaciones, de la mejor casa, de estudiar esto, de darle a sus hijos esto, de que haga acá. Entonces, es un mundo como que nos va confundiendo. Y entonces vamos como creciendo y entendiendo que nuestra felicidad, ¿sí? Nuestra felicidad va siendo es condicionada. ¿Condicionada a qué? A lo que de momento voy viendo qué es lo que estoy necesitando o lo que está pasando. Y no nos vamos dando cuenta de esta palabra que es bien importante y vamos a ir ahondando en estos 3 días, condicionada. ¿Mm? Entonces acá surge algo bien importante que es nuestro ego o lo que llamamos nuestra personalidad, porque la vamos conformando. Desde muy niños vamos a ir poniendo un ladrillito, otro ladrillito, ¿sí? Y eso es lo que nosotros entendemos como nuestra personalidad, ¿cierto? Y que esa personalidad, ¿de qué se va conformando? Nosotros la vamos conformando de lo que aprendemos. ¿Mm? Entonces, como les contaba en mi historia, no, pero pues a ver, es muy importante. Yo estudié, yo obtuve títulos, voy teniendo experiencia, entonces pues nada, eso mejor dicho, pues aquí estoy yo. Entonces pues como que nos vamos creciendo fuertemente, nos vamos, mira, no, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, tengo mi familia, tengo mis cosas, he viajado. Entonces nuestro ego cada vez, ¿qué pasa? Como que se va inflando y entonces vamos creyendo que eso es lo que en realidad somos, ¿sí? Todo aquello que hemos logrado, ¿sí? Los títulos que hemos logrado, los
escalones que hemos avanzado a nivel de nuestra profesión, las cosas que vamos teniendo. ¿Mm? Y también vamos metiéndole ladrillitos como, no, mira, es que yo soy una buena persona. ¿Qué? Mire, yo soy de lo más formalito. Mire, es que yo pertenezco a este grupo. Entonces, como que todo eso nos va llenando y vamos creyendo que eso somos en la vida. ¿Mm? Y nos vamos viendo, aquí estamos, y nos reflejamos, ¿sí? Y nos definimos como todas esas cosas a nivel externo. Entonces, cuando uno fácilmente le pregunta a alguien, ¿alguien quiere decirme quién es? De quienes estamos acá en la reunión, compartir a la pregunta, cuénteme, ¿quién es usted? Noricita, ¿quién? Angisita, compárteme. ¿Me escuchan? ¿Estamos? ¿Alguien me escucha? Sí, yo la escucho. Sí, señora. ¿Podrías, por favor, repetir la pregunta? La pregunta, ¿alguien quiere escuchamos todos. compartirnos y definir quién eres? Lo que pasa es que quién soy es muy complejo, ¿no? Porque pues yo soy abogada, soy estudiante, soy hija, soy hermana, soy nieta, soy sobrina. Es decir, soy en cuanto a qué. Sí, Entonces, pues para definirme como quién soy, bueno, mi nombre es Laura Sofía Martínez. Y pues para definirme, tendría que entrar a evaluar pues cada uno de esos puntos y aspectos de mi vida y mis relaciones personales, porque siento que soy no solo por mí misma, sino cómo me definen también las personas con las que me relaciono. sí. ¿Alguien más quiere compartir cómo se define? Gracias. ¿Alguien me escucha? Sí, señora. Bueno, yo me defino como una mujer con mucha energía, trabajadora, soñadora. En este momento de mi vida, muy alineada, yo creo que con el propósito que Dios tiene para mi vida Qué y, bonito. y creyente de justamente lo que tú estás hablando el día de hoy, que tener ese propósito claro nos hace mucho más felices día a día. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me Bueno, habla? es interesante. Sonia Yasmín. Qué gusto. Sonia Yasmín. Es interesante en este momento de mi vida, lo debo decir, que justo en algunos momentos me preguntaba cuál ha sido y cuál era mi propósito en este momento. Tal vez será la edad, tal vez por las situaciones por las que he tenido que vivir. Es frustrante lo que decías hace un momento, que a veces nos llevan por unos patrones que debemos hacer, que debemos tener y cómo nos debemos ver ante los demás. Yo hace ya 30 años soy mamá, tengo 50, voy a cumplir 50 años, no me voy a quitar edad, voy a cumplir 50 y por razones de la vida pues fui mamá muy joven y obviamente empiezan a cambiar los sueños y las metas, lo que uno quiere o lo que cree como debe ser la vida, como tiene que ser. Pero en realidad la misma vida lo va cambiando aún. Pero llegas a un momento en que empiezas a soltar y dejar de estar pendiente del que dirán, de qué pensarán de mí o qué voy a hacer
con lo que piensen con respecto, lo hablo personal, de lo que ha pasado en mi vida. Como así que estuvo embarazada joven, tuvo que casarse, pero resulta que ese matrimonio no funcionó, se tuvo que separar. Y fueron como varias cosas sumándose, sumándose, y como que cada vez decía, no, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, mi vida está, yo tenía otro sueño, pero tengo que ir por acá, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, ahora qué va a pensar tal persona, pero empiezas a soltar todos esos amarres y justamente yo hubiese pensado como en este momento de mi vida hace muchos años, pues no hubiera cometido tantas cosas que no he debido de hacer. Pero cuando empiezas a soltar eso del qué dirán, o porque tienes que haber hecho esto, porque el mundo tiene que hacer esto, porque la mujer tiene que hacer esto, un día me senté y dije, no, porque tengo que decir cosas que no son. Voy a empezar a decir lo que pasó en mi vida, cómo fue mi vida y cómo es mi vida. Y cuando empiezo a hacer eso, empiezo a sentirme más tranquila, con menos peso en mí, y empecé como a decir, bueno, tengo que organizar esto porque fueron cosas que se fueron sumando. Entonces como que te sentías como más, como que era más frustración. Y empiezo a soltar. Digo, no, es solo Sonia Andrade que ha tenido que vivir ciertos pasos en su vida, y empieza a soltar lo que piensa el mundo. Es lo que usted piense y sienta en este momento. Y empiezas cuando empiezas, no soy profesional, soy madre, soy ama de casa, me siento bien con lo que estoy haciendo, soy feliz, y quiero seguir sintiendo eso de que soy feliz con lo que estoy haciendo, no con lo que quería el mundo que yo hiciera, o no con lo que pretende el mundo que yo haga. Y empiezo a soltar y empiezo como a estar más tranquila, como importarme menos lo que piense la gente o lo que diga la gente en este momento. eh, Me encanta quedarme en mi casa, me encanta cocinar, me encanta limpiar, me encanta, y soy feliz haciéndolo. Y todos, no, pero qué aburrido, pero tú no, empiezo a sentir que es lo que estoy haciendo, el aquí y el ahora, y tengo que tomarlo para mí, cómo lo hago, de qué manera y cómo tengo que sentirme haciéndolo. Pues simplemente es poniéndole amor a todo lo que haces, buscando esa sensación bonita que te produce lo que haces. Sí, hay días, pues no todos los días uno está con la sonrisa flor de piel, Total. no, pero se van superando todas esas situaciones de que qué dirá la gente, o por qué no hice, o porque yo no hice esto, o porque yo no hice lo que me dijeron, o porque no, empiezas a soltar y empiezas como a estar más liviano y dar gracias a Dios por el aquí y el ahora, llevando la Perfecto. vida como tiene que ser, con uno Sí. mismo, sintiéndose uno mismo y siendo uno mismo, sin apariencias, sin nada, solo siendo Sonia y ya. Muy bien. Entonces, tocamos muchos puntos bien importantes, ¿sí? Que es de lo que venimos hablando, y al punto, ¿qué es en realidad lo que me define? Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres? Entonces siempre, pues, nos definimos primero como nos llamamos, la profesión que tenemos, lo que hacemos, el rol que tenemos, que desempeñamos, si soy médico, abogada, bueno, lo que sea, hija de fulanito de tal, hermana de tal, esposa de tal, madre de, siempre nos definimos hacia afuera, siempre estamos como por cultura que nos definimos lo que nos rodea, personas, vivo en tal parte, soy colombiana, vivo en Bogotá, entonces como que nos Situaciones definimos. determinadas. Sí, como que eso forma parte de lo que ahora mencionaba como un condicionamiento, y eso es lo que somos, ¿cierto? Y en la vida, entonces, cuando esos condicionamientos nosotros, en esos ladrillitos en donde vamos construyendo lo que creemos que somos, entonces nos vamos viendo grandes, o si no, nos vamos viendo pequeños. Entonces puede ocurrir las dos cosas, que nos vemos grandes, y entonces es cuando tenemos lo que conocemos como nuestro superego, o nos vamos viendo a veces por X situaciones frustradas. Todo depende de qué, de lo que aquí tenga, de lo que hemos
día a día ahí incorporado, grabado como qué, como creencias, ideas, experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Todas estas emociones, sentimientos, cómo los vamos gestionando. Entonces, eso es lo que de alguna manera vamos creyendo que todo eso son más todo lo que hemos logrado, más todo lo que hemos hecho, más todo lo que tenemos. Entonces, vamos pensando, mira, eso es lo que me define, eso es lo que yo soy, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un ego, ¿cierto? Y puede estar bien grande y a veces ante cualquier situación en la vida, ahí como nos muestra esta imagen, se puede venir abajo, se puede desinflar, nos confronta y a veces en la vida eso sucede, que vamos muy tranquilamente, donde aparentemente todo está perfecto, donde pues como que ahí vamos, pero hay momentos en nuestra vida que justamente están ahí. ¿Para qué? Para confrontarnos, ¿cierto? Como para descolocarnos y cuestionarnos en la vida, y pueden llegar de cualquier forma, como lo mencionábamos, por ejemplo, en este tema de esta pandemia. Entonces, por ejemplo, nos descolocaron muchas familias, todo bien, perfecto, pero nada, alguien de la familia se enfermó, no lo superó y partió. Entonces, ese dolor tan profundo como ser humano, ¿qué pasa? Me descoloca profundamente y como que todo eso viene y se derrumba. Y no estamos preparados o ¿para qué? Para las situaciones tan confrontantes como es la partida de un ser querido, o para situaciones tan confrontantes como, vaya, si tengo pareja, nada, nos separamos, que mucho ocurrió todo en esta pandemia, ocurrió mucho, pues no estaban preparados pues como para tener esas dinámicas de estar constantemente en la casa, y entonces pues como que la vida se hizo imposible esa permanencia. ¿Y qué pasó? Nada. Las familias, ¿qué? Se dividieron. ¿Y entonces qué pasa? Nada. Nos desinflamos. Otras situaciones retantes. Vale, ya no estoy en mi trabajo. Me despidieron. Y entonces, como que mi mundo que yo venía construyendo, eso que yo tenía y creía sólido ante cualquier situación de la vida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se desinfla y quedamos entramos como en esa ¿qué? En esa angustia, en esa desesperación, en qué hacer, porque la vida no la podemos manejar, entender, saber cómo salir de ahí. Y hay momentos bien, bien difíciles, unos más que otros. Alguien, tal vez Dianita mencionaba en algún momento me sentí, pero pues como que logré buscar, ¿cierto? Encontrar y poder estar en un mejor equilibrio, en una mejor posición. Pero vamos en la vida así, como en unos altibajos permanentemente, en donde cuando no es una situación, otra situación. Entonces, cuando no es el tema económico, entonces viene una situación de salud. Puede ser propia o de algún ser querido, en donde nos mueve, nos angustiamos y nos entramos a preocupar, o a veces las relaciones a nivel de con uno mismo, porque la primera relación complicada y confrontante, y desde mi propia experiencia, es la que tiene uno con uno mismo. Eso de quién es uno y todas esas expectativas en la vida que se va creando, formando, y cuando no las va logrando empieza uno como a generar esas dificultades. ¿Pero por qué? Si a mí me dijeron que si yo estudiaba, si yo tenía mi título, y pues como que la vida iba a ser más fácil y a fluir, y cuando yo me encuentro con la realidad o no encuentro trabajo o encuentro el trabajo que no me gusta, y entonces todo eso hace generar uno como que desesperación, estrés, y eso es en la cotidianidad de la vida. Siempre uno va como en un momento que uno dice como que todo va en equilibrio y sucede algo. Siempre algo sucede, algo se desequilibra, y vamos en la vida como todo el tiempo, así como un malabarista, lo veo yo, ¿cierto? Poniendo equilibrio cuando no es una cosa, la otra, y todo eso ¿qué hace en nuestra vida? Desgastarnos, drenarnos, ¿cierto? Y a veces nos puede llevar a dos situaciones, y tiene que ver con cuando estoy en esos momentos de desesperación, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?
¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Qué puedo hacer para sentirme en paz, tranquila, ¿cierto? Después de vivir momentos o estar en momentos confrontantes que no logro encontrar las salidas. ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? Entonces, en ese ¿qué puedo hacer? Hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Y en el camino que, por estadísticas que son muy crueles y muy duras, ¿sí? Podemos tomar una y es conformarnos. La vida es así. Eso es lo que hay. A ver, no espere nada diferente. Eso es lo que hay. ¿Mm? Ahí trate, mijito, de mirar cómo le hace, pero eso es lo que hay. ¿Mm? Ahí aguantes en ese trabajo porque ¿qué va? No me gusta, la vida es imposible, me presionan, mi jefe no sé qué, mis compañeros nada, la sobrecarga, en fin, tantas cosas que pueden pasar. ¿Mm? Y entonces, ¿el camino de qué? De aguante. ¿Mm? Que el esposo, eso fue lo que escogió mi hijita. Ahí, aguántese. Por sus hijos. Aguante el trabajo porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Mm? Entonces, empieza esa desesperación y a veces podemos tomar el camino de qué, como de la resignación, de saber que esa es la vida y así nos lo dice el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué se va a inventar? Nada, aguante. Entonces vivimos en donde el 85% de las estadísticas, que fue como inicié este espacio de los seres humanos a nivel mundial, no están a gusto con su vida, sobreviven apenas. Ni siquiera llegan a decir, venga, tengo esto en equilibrio. No, como arañando la vida todo el tiempo, ¿cierto? En esa rutina de cómo logro para tener donde vivir, cómo logro para comer, cómo logro para medio sostener y mirar cómo saco adelante unos hijos. Y en eso nos pasamos la vida. Entonces podemos tener ese primer camino, ¿cierto? Que menciono. ¿En dónde podemos tener la vida? Como la resignación, como es la vida que me tocó y no puedo hacer nada más. Ese es el camino. O también, ¿qué tal si miramos qué otras opciones podemos tener? Venga, ¿será que hay otros caminos? ¿O es que a mí me tocó? Yo fui, pues nada, de malas. Esa fue la vida que me tocó. Vean, yo veo otras vidas que todo les fluye, como que todo les va bien, ¿cierto? ¿Mm? Pensar en otras opciones en la vida. ¿Qué más pudiera ser? Entonces existe el camino de poder quedarme ahí, ¿cierto? Resignarme. Pues nada, pueden pasar 10, 5, 15, 20 años. Yo cuando tuve la experiencia de trabajar en una entidad en donde era jefe de personal, me confrontaba mucho situaciones en donde encontraba personas que nadie las quería tener en su área porque eran lo que llamamos funcionario problema. Y entonces, mire a ver qué hace con ella, pero yo no la quiero. Entonces empezaba a hablar con la persona y le decía, bueno, ¿qué pasa? Y entonces, claro, llena de un resentimiento, porque ¿qué vamos acumulando cuando vivimos una vida de esa manera? Resentimiento, rabia, dolor, ¿cierto? Unas emociones que nos agobian en realidad. Y venga, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, nada, es que yo llevo 30 años siendo la secretaria. Yo soy una mujer profesional, pero a mí nunca me dieron la oportunidad. Entonces uno dice, 30 años siendo secretaria. Sí, yo llevo 30 años siendo secretaria. ¡Wow! 30 años en el mismo pupitre. 30 años haciendo exactamente lo mismo. Sí, llevo 30 años. Claro, no era para menos su actitud, su sentir de desesperación, de angustia, de dolor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa frustración de como que no hice nada con mi vida. ¿Mm? Entonces ahí es cuando tomamos ese primer camino. ¿Qué? Pues es lo que logré, es lo que hice, es lo que hay y ahí me quedé, ¿cierto? Cargada de resentimiento, dolor. Pero ahí qué pasó en realidad. Y nos dejamos invadir por el infinito miedo, ¿cierto? De que no hay nada más para mí en esta vida, es lo que hay y pues me cojo a esta piedra porque si no, pues, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y nos desesperanzamos, no vemos salidas, no vemos opciones en nuestra vida. Y
cuando uno en este mundo de cuando, a ver qué pasa con las personas, encuentra mucho de eso. Entonces, a veces parecemos por fuera muy fuertes, esa mujer que parece como dice uno, la fachada todo perfecto, bonita, fuerte, como que aparentemente todo está bien por fuera. Pero ¿y qué pasa adentro? ¿Cierto? Adentro, ¿qué se va acumulando? Los dolores, las angustias, los sufrimientos, como el peso a veces de sus propias situaciones que no logra gestionar, y a veces nos vamos cargando ¿con quiénes? Pues con los seres que nos rodean, ¿cierto? Que en un mundo en donde de alguna manera puede uno interpretar que es tóxico, tóxico, porque ¿qué puede esperarse en un mundo donde el 85% de la población mundial sobrevive? En donde el 80% de las personas no disfrutan de su trabajo, ¿cierto? Entonces, buenos días, ¿qué le ve de buenos? No sé, pero en mi vida encontré muchas respuestas como esas, en donde, qué día tan horrible, qué día tan feo, se hace sol, pero si llueve, qué día tan terrible. O sea, como que malos y sí, malos y no. ¿Por qué? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde están esas nubes que no nos permiten ver nada diferente? ¿En dónde? En nuestra cabecita. Y esto que acumuló, un cúmulo de sentimientos de dolor, de angustia, de desesperación, de rabia, conmigo misma y con todo lo que me rodea. Claro, porque muchas veces tenemos la actitud y la posición en la vida que no asumimos que es nuestra responsabilidad, sino pensamos que ¿qué pasa? Que la responsabilidad es de quién, de mi mamá, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi jefe, que es un mal jefe, no me ha dado la oportunidad de, ¿cierto? Entonces siempre buscamos ¿quién? Un responsable afuera. El gobierno no nos da, ese mal gobierno, esas malas personas afuera, esos seres humanos que hay afuera que no me han permitido. Entonces, cuando yo tengo esa forma de estar, esa actitud en la vida, en donde todos los problemas los veo que son quienes, los de afuera, ¿cierto? Los otros, ¿cierto? Pues me desempodera totalmente, porque ¿quién tiene el poder? Los otros. Los otros. Yo les doy el poder a las personas, a mi entorno, al gobierno, a mi jefe, a mi empresa, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a todos, menos yo. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo me sienta como atada, porque si el poder los tienen todas las otras personas, ¿cierto? Y yo pues soy sencillamente ¿qué? Víctima de, entonces pues nada, mi vida va a quedar ahí, ¿cierto? En ese modo, eso es lo que me tocó, ¿cierto? De dolor, de rabia, de angustia. Y desafortunadamente, eso es pues como el grueso de la población, no solamente nosotros como colombianos, no, sino a nivel internacional. En esta experiencia, trabajando como coach y maravilloso, todos estos medios tecnológicos porque nos permiten conectarnos con otras culturas. Y pues en este medio pues vengo conectando con muchas personas de diferentes países, de diferentes culturas, Argentina, México, España, ¿cierto? Y en diferentes partes donde han crecido, ¿sí? En donde siempre siento como llega uno a una constante, identificar una constante y es el problema son los otros. A mí me tocó una vida muy difícil. A mí yo no lo logro. Es que miren, y como les compartía en mi experiencia de vida, ¿cierto? Es que entonces en mi experiencia pudiera decir, nada, mis padres fueron los culpables. ¿Por qué? Por querer darme una buena educación, me llevaron y me dejaron solita y entonces, ¿qué? Tuve que vivir una vida con muchísimas dificultades, ¿cierto? Nada, pero aprendí a entender y a ver cómo fluyo, a ver cómo encuentro mi camino y a entender que yo sí podía asumir, ¿cierto? Esa situación y que yo podía tener el control y cambiar esa situación. Cuando nosotros asumimos, ¿cierto? Que tenemos la responsabilidad, ¿cierto? Nos empoderamos y podemos decir, venga,
¿qué puedo hacer aquí? Venga, ¿cómo puedo encaminar? Venga, ¿qué si yo puedo? Y empezar a fluir. Esa es una primera opción, ¿cierto? Cuando yo me abro, porque no me va a quedar en esas cifras del 85% sobreviviendo o del 80% en donde no me gusta lo que hago, pero me tengo que quedar ahí. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué más voy a hacer? Eso es lo que hay. Si no le gusta, pues mire a ver cómo le hace. Pero no puedo dejar eso. Entonces, generalmente, y pasamos grandes años de nuestra vida como en esas luchas, porque en nuestra cultura, en nuestra educación, ¿sí? Como que no hay estos espacios. A mí estos espacios me parecen bien interesantes porque nos permite como pensar en ello. Normalmente en la cotidianidad no se dan y son de toda la importancia porque, venga, cuando yo identifico, vean, esto no solamente me pasa a mí, porque a veces solamente pensamos, mira, a mí es la que me pasa, sí, es que a mí fue la que justo también alguien nos compartía, mire, yo no estudié, o mire, fui madre joven, yo también fui madre muy joven, o mire, tal cosa, y como que soy la única que le pasa esta situación o por la que está atravesando esta situación. Entonces, como cuando tenemos estos espacios en donde compartimos, en donde nos identificamos, que no solamente a nosotros nos pasa, sino que a la gran mayoría de personas compartimos unas mismas experiencias, compartimos unos sentimientos, unos dolores, ¿cierto? Unas angustias, y entonces vemos, venga, ¿qué sí podemos hacer? Venga, ¿cómo yo puedo manejar? Venga, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué acciones tomaste? ¿Qué viste para hacer algo diferente y lograr, ¿sí? Salir de esas estadísticas donde el 80% de las personas no les gusta su trabajo? Es bien difícil encontrar con personas aunque amo lo que hago, me gusta lo que hago, me siento realizada con lo que hago, que es pues como nuestro tema, es encontrar que nuestro propósito de vida, que nuestra vida tiene un sentido, ¿sí? Y ese sentido lo uno ¿con qué? Con lo que yo hago, con esas capacidades, con esas habilidades, y a cambio yo recibo una retribución, pues como seres humanos o como este cuerpo físico tiene unas necesidades que necesitan ser atendidas, ¿cierto? Entonces ahí están como esas dos líneas o dos formas de ver la vida. Una, como que eso es lo que hay, otra como abrirnos a nuevas posibilidades, abrirnos a ¿qué más hay? ¿Será que hay otros caminos? ¿Qué más yo pudiera hacer? Y justamente, que estén aquí reunidas, justamente es como, venga, ¿qué de pronto nos va a decir? ¿Cierto? ¿Ve? Puede ser interesante, propósito de vida. ¿Ve? Venga, yo saco un tiempo, de pronto sería bien más fácil poderme quedar viendo una novela o haciendo otra cosa, pero nada, gracias por estar aquí y de pronto, venga, ¿será que hay algo para mí? Algo que pueda resonar en mi vida, que pueda ser útil, que yo pueda transformar mi vida. Entonces, una de las, esa apertura como que no de nuevo yo puedo ver, ¿cierto? Para que algo sea diferente, y es primero una invitación, porque a veces somos muy duros hasta con nosotros mismos. Las personas más duras somos nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Por qué? Con nuestras exigencias. Porque como se nos ha mostrado un mundo en donde tengo que ser la supermujer, ¿y qué pasa si por alguna circunstancia no lo he logrado? Entonces soy muy dura. No fui buena, no soy la mejor profesional, no fui buena esposa, no fui buena madre, no fui buena hija, no fui buena mamá. ¿Y entonces qué? No obtuve esto, no he podido hacer esto. Entonces somos como nuestros mayores verdugos en la vida, ¿cierto? En donde nos cuestionamos fuertemente del por qué, ¿sí? No fuiste buena. Y ese ruido está aquí permanentemente como azotándonos, ¿cierto? Y peor, ¿por qué? Porque eso nos va doblando más, no nos va a permitir abrir nuestra mente en un momento dado. ¿Para qué?
para ver nuevas posibilidades, para qué sí puedo hacer. Venga, qué luz se puede abrir en mi vida, que yo pueda encontrar un camino de mayor satisfacción, de poder encontrarme, conectarme con ese gran propósito en mi vida. Entonces la invitación acá es a que veamos este camino. Yo veo la vida a veces como eso, como en poder reconocer el camino que hemos andado. Los seres humanos, por naturaleza, olvidamos muy fácilmente. Olvidamos como de dónde venimos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pasado, todos los retos que hemos asumido y que hemos logrado. Si uno se pone a pensar, inclusive cuando uno es madre, ese bebé, el reto que es para, que significa para él, el esfuerzo que significa para él, aprender a sentarse, a hablar, a caminar, aprender los colores, aprender a multiplicar. Todo esto implica ¿qué? Un esfuerzo. Implica asumir retos, pequeñitos, pero en la vida está eso, de pequeños retos, de pequeños retos. Pero a veces no vemos lo que sí hemos hecho, lo que sí hay, sino sencillamente a dónde nos volcamos. A lo que no tenemos, a lo que no hemos hecho, a lo que no hemos logrado. Entonces la invitación en este espacio de reflexión es a que veamos cuál ha sido el camino que hemos caminado, a que veamos cuáles son los pasos que hemos dado en nuestra vida, cuáles han sido nuestros logros, por pequeños que sean, pero reconocernos cuál ha sido esos logros y decir, miren, yo he avanzado en esto y me siento muy orgullosa por esto. Entonces, esa es la invitación a que nos reconozcamos, a que veamos lo que sí hemos logrado, lo que sí hemos hecho con nuestra vida, todos esos retos, ¿cierto? Pero no solo en lo externo, porque es que es como lo común que nos juzga, alguien usaba la palabra nos juzga, nos ven desde esa manera, ¿cierto? Pero es que, ¿qué ha hecho con su vida? Mire, ni siquiera terminó la profesión, o si la terminó, mira, no se ha especializado, y si se especializó, no ha logrado ascender. O, mire, pero es que no logró, no ha logrado formar una familia. Bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿cierto? Pero no vemos esos grandes retos que hemos logrado trascender a nivel personal, a nivel de nuestro ser, esos miedos y esas angustias que hemos logrado sobreponernos y caminar y avanzar, volver a pararnos, no obstante que nos hemos caído, no obstante que nos ha dolido, ¿cierto? Esa fuerza que hemos tenido para volver a continuar y decir, nada, aquí voy. ¿No? Eso se nos olvida, ¿cierto? Porque es la naturaleza del ser humano, no olvidarnos del camino que hemos caminado. Y en esta noche, pues es una reflexión de, venga, es importante reconocer todos nuestros logros, internos y externos. Tener un espacio para nosotros mismos y reconocernos y decirnos, ve, vale, mira, Janet, tú has logrado, tú has hecho, tú has evolucionado, tú has alcanzado esto. Entonces, es bien importante. Y de hecho, comparto esta diapositiva en donde, acá estoy de bebé, en donde llega así, con esa fragilidad. Y acá, actualmente, ¿cierto? Entonces es como hacer esa introspección del camino que sí he avanzado, todo lo que he logrado. Quisiera a todas aquí las participantes que qué tan valioso pudiera ser en sus vidas
si hacemos este ejercicio de reconocernos, de hacer la tarea, de ver de dónde arrancamos, de dónde iniciamos nuestro camino en la vida. ¿Mm? Yo arranqué siendo una niña en un pueblito. ¿Mm? Que paso a paso hemos seguido día a día. ¿Qué más luchas? ¿Qué más retos? ¿Qué más avances? ¿Mm? ¿A qué me he sobrepuesto en la vida? ¿Mm? ¿Qué más he alcanzado? ¿De qué me siento orgullosa? ¿De qué me siento capaz? ¿Qué he notado en mi vida? ¿Mm? Todo esto nos invita a llenar nuestro vaso. Ese ejercicio en donde nos ponen medio vaso y hay personas dicen, ¿qué ves? Y dicen, un vaso medio lleno. ¿No? O un vaso medio vacío, ¿cierto? ¿Qué estoy viendo ya? Entonces, cuando yo hago este ejercicio de reconocer, de agradecer, ¿sí?, a la vida y agradecerme a mí misma. Oye, mira, ¿sabes una cosa? Eres una valiente. Sí que lo has logrado. Mira cómo hiciste bien esto. Mira, te sobrepusiste a esta situación. ¿Sí? Porque, y lo digo por mi propia experiencia. ¿No? A veces cuando quería más cosas o quería esto, quería lo otro, entonces me olvido y, fue que no pude, mira, pero como soy de tonta, porque no hice esto, porque esto no me salió bien, porque tal cosa, ¿cierto? Como con ese látigo, con esa dureza en donde nos tratamos, o como que, ¿cierto? Ese ruido en donde nos cuestionamos permanentemente. ¿Mm? Pero la invitación es esa, a que hagamos ese ejercicio. Yo le invito a que me acompañen, porque cada vez en estos 3 días que les invité a participar en este reto del propósito de vida, vamos ahondando un poquito más, ¿cierto? De por qué y cómo podemos exponencializar, ¿cierto? Ese propósito de vida en nuestras vidas. ¿Mm? Y esta primera tarea o esta primera invitación de este ejercicio es a que saquemos un espacio en nuestra vida, muy, muy personal, muy íntimo, para estar con nosotros mismos, para tener ese reconocimiento de todos esos pasos, de todos esos logros. ¿Mm? ¿De qué estoy orgulloso? ¿De qué me siento que digo, wow, logré esto? ¿Mm? Dificultades. A veces hay cosas que aparentemente pudieran ser insignificantes para cualquier persona. Yo recuerdo, y para mí, por ejemplo, hoy en día es bien importante, y digo, pero en ese momento no tenía como esos recursos emocionales para poder sobreponerme a ello. ¿Mm? Entonces me cuento una experiencia, siendo en esa etapa de mi vida tan perdida, en la adolescencia, sola, sin estar con mi familia, me sentía, y en alguna vez encontré a una señora ya grande, tenía hijos ya grandes, ¿cierto? Y yo decía que la movía para que a esa niña le dijera, yo me ponía unos vestiditos y me sentía bonita, pero me decía, uy, no sea ridícula, no se ponga eso, no he visto cómo se ve fea, se ve horrible. Yo me lo creí por mucho tiempo, me creí eso. Yo salí a la calle como que no me vean, se ve horrible, no sea ridícula, eso se ve horrible. Y eso nos lo vamos creyendo por mucho tiempo, en donde como que nos taladra en nuestra cabeza, wow, soy horrible, no, soy ridícula, ¿cierto? Que va como taladrando y afectando ¿qué? Algo tan importante en nuestra vida como es nuestra seguridad, esa fortaleza, esa fuerza que nos permite estar, indistintamente de lo que hagamos.
¿cierto? Porque cuando vamos con todas esas cosas, cuando en su momento no hemos tenido los recursos emocionales para sobrepasarnos, ve, eso es lo que tú ves, pero eso no es lo que yo soy, ¿cierto? ¿Mm? Pero hay momentos en que nos afecta. Y pues, y hoy en día, pues, que cada vez todo esto se trabaja más abiertamente, y entonces, oiga, no le diga a los niños, mire, es que eres un bruto. Ah, es que usted es un torpe, no haga eso. Todo eso que vemos a veces en un momento dado, que una persona, ¿cierto? Lo menciona y se lo dice a alguien, y ese alguien, más cuando somos niños o jóvenes, no lo creemos. Y vamos, y queda aquí como instalado en nuestra cabeza. Y vamos pensando que eso es así, lo damos por cierto, nos lo creemos. Es que yo no soy buena, y a veces cuando uno encuentra, no, es que yo no soy buena para dibujar, porque en algún momento hice un monacho y un profesor me dijo, eso está horrible. Entonces, nada, ¿yo qué? Yo inmediatamente, ¿qué? Me bloqueo y me lo creo. No soy buena para dibujar, ¿cierto? Y así con muchísimas cosas en nuestra vida. Entonces, para uno eso es un reto importantísimo, ¿cierto? Cuando logramos sobreponernos a una situación que parece tan sutil, ¿cierto? No lo vemos, porque no lo vemos, ¿cierto? Pero eso está allí y nos afecta fuertemente en nuestra vida, porque al no estar con como ese empoderamiento, con esa fe, con esa confianza en uno, si uno va por la vida como con esa inseguridad, como aquí, y entonces todo aquello que viene, ¿cierto? Pues me va a afectar, porque estoy ahí como que no creo en mí. Entonces, esas son batallas en la vida bien importantes y que se nos olvidan con frecuencia. No las reconocemos en nuestra vida, todas esas batallas que han sido tan importantes. Todo esto a mí me ha permitido como hacer esa introspección en mi vida, ¿cierto? Y poder decir, venga, ¿cierto? He aprendido esto, he aprendido lo otro. Más adelante, hay unas personas que me conocen, quiero compartir que siempre hay cosas que nos mueven en la vida, nos mueven muchas cosas, ¿cierto? Y las cosas que nos mueven a veces no nacen dentro, sino que nos tocan y nos obligan en un momento dado ¿a qué? A movernos, ¿cierto? A mirar qué hacemos con ello. En mi caso, a mí qué me movió en la vida, ser madre joven, haber dado con una persona, ¿cierto? Que a cambio de ser pareja o mirar cómo hacemos con ello, por el contrario, una persona que, ¿cierto? Trató pues como de presionarme tanto, ¿para qué? Para lograr superar algo, y era que en su momento uno no tiene que, esa fortaleza, ese recurso, esa capacidad de decir, un momentico, mira, no admitirte maltrato, ni físico ni emocional, ¿cierto? Entonces cuando a veces no tenemos esa fuerza, y entonces cuando vamos en la vida, ¿cierto? Sintiéndonos víctimas, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta que eso que está ahí al frente nuestro, esa vecina que nos hace la vida imposible, o ese compañero que nos daña nuestro día a día, que nos oprime, ¿cierto? Como que no nos damos cuenta que venga, ahí está para qué. No es para hacernos la vida imposible en el día a día. ¿Sabe para qué está esa persona ahí que nos oprime, que sentimos como que, wow, nos aplasta, nos maltrata? Entonces, cuando nos damos cuenta que eso está ahí, ¿es para qué? Para que yo saque algo dentro de mí, ¿cierto? Y es como, un momentico, venga, yo no tengo que lidiar con tus frustraciones. Yo no tengo que lidiar con tus problemas. Mira, un momentico, mira, si quieres gritar o si quieres maltratar, conmigo no. Entonces, cuando no tenemos esos recursos y lo permitimos, ¿sí? Porque no es que los otros nos hagan, sino que yo ¿qué? Yo permito en la vida que esas personas hagan. Y yo estoy ahí sintiéndome ¿qué?
como víctima, como lo mencionamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, ese reconocer, ¿cierto? Que han habido situaciones en la vida que las he sentido como, como qué problema tan espantoso, como vino a oprimirme, vino a maltratarme, vino a dañarme. Y cuando logramos entender, que es la invitación en este espacio, para que veamos, para que notemos, para que sintamos que eso no está ahí justamente para aplastarme, sino ahí está ¿para qué? Para darme cuenta que yo no estoy para ser aplastada, que yo sencillamente, ¿qué hago? Me retiro de ahí. Sencillamente no estoy para que me aplastes, no estoy para que me maltrates, no estoy para que me grites, no estoy para que me humilles, ¿cierto? Yo estoy para la primera persona. ¿Y cuándo logra uno hacer eso? ¿Cierto? Cuando uno cree en uno, cuando uno confía en uno, cuando uno sabe lo que en realidad es, ¿cierto? Cuando yo me respeto, porque eso es lo primero que tenemos que hacer en la vida. ¿Qué? Respetarnos. Y la primera persona que no se respeta a sí misma, ¿quién es? Nosotros mismos. Yo no me respeto cuando yo permito que otra persona, ¿cierto? Me maltrate o me trate mal. Un momentico, mira, lo siento mucho, me da una pena contigo, pero no te va a admitir los gritos, o no te va a admitir el maltrato. Entonces, la primera persona que no se cuida, ¿cierto? Que se maltrata a sí misma es ¿quién? Yo misma, ¿por qué? Por permitirlo. Entonces, la invitación frente a este primer espacio de reflexión, de que podamos vivir nuestro propósito, tiene que ver con todo ello, porque cuando yo me siento en el rol de víctima, en el rol de que no tengo el control de mi vida, en el rol de que hago lo que puedo, ¿cierto? Pues no voy a vivir en mi propósito, ¿cierto? Entonces, la invitación a ese reconocimiento de todo lo que yo sí he hecho, avanzado, solucionado. Y esos grandes maestros, que a veces le cuesta a uno el trabajo de reconocer que son grandes maestros, porque pudiéramos pensar son nuestros grandes enemigos, la rabia y el odio que les tengo, ¿cierto? Que les puedo expresar, pero son las personas que más nos enseñan, que vienen a retarnos, ¿cierto? A mostrarnos algo, algún vacío que hay interno en realidad, ¿sí? Y que yo tengo que trascenderlo, yo tengo que escudriñar dentro de mí qué hay en mí, ¿cierto? Para que yo admita o permita todo ello. O ese trabajo en donde me maltratan. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no creo en mí y pues pienso que es lo único que hay en la vida para mí y entonces pues tengo que quedarme. Eso es lo que me dice mi mamá, eso es lo que me dice mi familia, es lo que me dice mi esposo, eso es lo que me dicen los otros. Tiene que aguantarse. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Entonces, ahí hay un desbalance en esa confianza, en esa fe que yo tengo en mí, en pensar que es lo único que yo puedo encontrar en la vida. Yo no puedo hacer nada diferente. Entonces, la invitación en este primer día es a que reflexionemos y pensemos un poquito, venga, ¿qué reconocimientos puedo tener en mi vida? ¿Qué logros? Y más que más que los externos, que también son bien importantes, sí, claro, los internos. ¿A qué yo me he sobrepuesto en la vida? ¿Qué sí he logrado? ¿En qué he avanzado? Miren, en alguna etapa de mi vida tuve que experimentar esto, pero ¿sabe una cosa? Aprendí de ello, me sobrepuse a eso, ¿cierto? Y me reconozco en mi vida, porque eso es algo, son unos recursos innatos, internos, ¿cierto? Que yo he alcanzado, pero los olvidamos y se nos olvidan. Y hay un dicho que es bien importante y es: el que no se acuerda de la historia está condenado a repetirla. Porque he tenido una vida bastante retante, he tenido maestros, sigo teniendo un maestro bien importante en mi vida, en donde siempre me obligó a tener y buscar recursos que me permitieran poder
sobrellevar en la vida esa situación y buscar ayuda. Siempre busqué ayuda. Busqué personas que me dieran como su luz, me guiaran y me dijeran, mira, ¿qué hacer ante un momento retante? Que han sido muchos. De todos, de jefes, de compañeros, de angustias, miedos y problemas que sentí en algún momento de la vida. Siempre fui como muy acuciosa en buscar, en escudriñar y encontrar que sí, porque siempre sentía como dentro de mi profundo ser que hay herramientas en donde lo que sí yo no quería era como quedarme ahí como en una vida donde 20, 30 años igual, no. Entonces siempre fui como muy inquieta en buscar herramientas, en buscar ayuda, en buscar luz para que guiaran mi camino. Entonces, por ejemplo, en la tarea que les quiero pedir, quiero compartir. Por ejemplo, mira, he encontrado en mis procesos y los guardo. Este es un cuadernito que de esos guías que siempre tenía, coach, terapeutas y todos ellos, acá encuentro uno, 8 de noviembre del 2002, en donde ahí empezaba a preguntarme quién soy yo, ¿cierto? En donde empecé toda la vida como de... Encontraba lecciones que desde entonces me parecían valiosas. Mientras más te enfoques en ti, más poderes vas a encontrar, ¿cierto? Siempre encontraba como eso, ¿cierto? Estudiándome a mí misma, porque debe haber cosas que me permitan ser diferente. ¿Sí? Entonces yo los invito a que tengan en su vida, si ya lo tienen, maravilloso, ¿no? Como ese diario de lecciones de vida, de sabiduría, de poder tener esos espacios con uno mismo, porque ellos son de una gran ayuda y una gran herramienta para cuando uno en la vida tiene esos bajonazos, porque no es que no tengamos esa sabiduría ni ese conocimiento, lo que pasa es que lo olvidamos, y como los seres humanos tenemos por cultura, a olvidarnos de todo lo que sí hemos evolucionado, y más bien enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que está por venir, ¿sí? Y todo aquello nos olvidamos. Entonces, la invitación a que poder tener ese cuaderno. ¿Por qué cuaderno? Hoy en la era de lo digital, ¿cierto? En donde pues nada, ven, yo abro un archivo y escribo cosas, en donde el solo hecho de ir escribiendo, de tomar un esfero y escribir y conectar mi mente con escribir, vamos conectando nuestros sentidos de sentir, ¿cierto? Y empezar a vernos un poquito, no lo de afuera, sino a hacer esa introspección de vernos dentro, ¿cierto? A ver qué pasa, ese ejercicio. Ese es el ejercicio de este primer día, en donde les invito a que se reconozcan, a que reconozcan sus grandes logros, sus grandes batallas, sus grandes aprendizajes, de qué están orgullosos, de todo lo que han superado en la vida, de dónde partieron, en dónde van, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos proyectemos. Y en este segundo día y en este tercer día, martes y miércoles, donde les invito a un reto que va a ser bien enriquecedor, me compartiré, pues, donde vamos profundizando en estos temas, ¿cierto? En donde si yo ya encontré mi propósito de vida, maravilloso. ¿Por qué? Porque puedo potencializar, ¿cierto? Y conectar y expandir, ¿cierto? ¿Para qué? Para crecer, para sentir mayor grado de plenitud y satisfacción en mi vida. Entonces, no sé, quiero que me compartan qué resuena de esto que les he venido contando. ¿Alguien por ahí? Buenas noches, Janetcita. Sí, señora. Bueno, cuénteme.
¿Qué resuena en esto que Pues, vengo compartiendo? pues la verdad es algo que yo creo que todos necesitamos y es siempre reconocer quién somos Ujú, y de qué hemos sido capaces, ujú, qué más qué hemos podido superar, qué hemos podido sacar adelante. ujú, Yo creo que sí, lo que tú decías es lo que más se le olvida a uno. A veces o sea, somos expertas en darnos duro, en ser nuestras mayores jueces, pero también las más estrictas. Entonces, como es lograr ese equilibrio, porque no es ser conformista, porque uno a veces cree que es como irse al conformismo, irse al extremo del conformismo, y no se trata de eso. Uno puede reconocer los errores, pero también está en todo esto que tú hablabas, que muchos de esos errores que creemos cometer, errores comillas, son situaciones que frente a lo que hemos podido en ese momento fue como respondimos. Lo que sabíamos, lo que conocíamos y quienes éramos, era lo que realmente podíamos hacer y hasta ahí llegaba como nuestra capacidad de respuesta. Entonces a veces uno se le olvida eso y por eso se juzga tan duro. Entonces, en la medida que podamos reconocer lo que también hemos sido capaces de hacer y lo valientes que hemos sido para enfrentar la vida y lo valientes que hemos sido para las diferentes situaciones, yo pienso que ahí es donde radica nuestra fuerza y es donde está como no sé, esa energía que uno necesita y es lo que realmente se convierte en el propósito de vida de uno. ujú. Yo creo que es eso y de verdad gracias, muy bonito o sea, pensar en eso creo que es algo que a uno se le olvida, pero es necesario. Sí, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Cómo, qué, qué resonó en sus vidas con lo que acabo de compartirles? Sí, de mi parte considero que es muy valioso eso que tú nos invitas a reflexionar, ¿no? El hecho de celebrar esos que a veces minimizamos esos pequeños triunfos, de reconocer y de decir, oye, yo, eh, por decir algo, no sé, en el 2016 tuve tal X, Y situación, era una situación una tras otra, y como que yo también tengo esa buena práctica de tener, no tan seguido, pero sí tengo un par cuadernos Qué bonito. de esos buenos hábitos, de anotar ese tipo de cosas y recordar y decir uno, oye, o sea, reconocer que en el 2022 a hoy puedo decir, superé una crisis financiera, un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, una pérdida, eh, un tema de salud, de un familiar, de lo que sea, y decir, estoy acá en pie, lo logré, y puedo seguir adelante y con más berraquera para decir lo que se venga. Pero justamente por eso que tú estás diciendo, y es reconocernos y celebrarnos nuestros triunfos, de decir, oye, si en tal momento que presenté tal dificultad lo logré, bueno, celebrémoslo y pues las dificultades, el mundo y la vida no es sencilla, pero Ujú. reconocer que hemos sido capaces en otros momentos y que sin importar lo que se nos presente, empoderarnos de ello y decir, si se nos presentó eso en el 2010, en el 2004, en el 2015, en el 2022, pueden venir otra pandemia y aquí estamos firmes. Entonces, como que ese empoderamiento al que tú nos llamas, a esa reflexión que, pues muy bonita a esta hora de la noche, en que cada una de las personas que estamos aquí conectados nos hemos dado este espacio de escucharte, de escuchar ese mensaje tan bonito al que nos llamas, pues es muy enriquecedor y es justamente lo que yo creo que necesitamos Ujú. de reconocernos, porque es que a veces alguien dice, de pronto yo hace días escuchaba a alguien como, no, pues sí, pues se superó el tema del cáncer, nada, pero ahorita estamos con un tema de no tengo empleo. Uno dice, bueno, pero pues es que, o sea, no sobredimensionas que muchas personas en este momento están en una cama postrados o que muchas perdieron la batalla y tú tienes la bendición, la gloria, el regalo, la bendición que Dios te está dando de darte otra oportunidad y no lo miras, porque estás mirando es que me falta, que me falta, que me falta, que me falta, que me falta.
Entonces, sí, muchas gracias por este espacio, por esta reflexión y sí, tomar y hacer el checklist de esas grandes batallas que hemos superado, que hemos sobrellevado y que es lo que nos mantiene en pie y en batalla, en pie de lucha. Ujú. Muchas gracias. No, con todo gusto. Y gracias porque mencionas algo bien bonito y que no se, y que no sea, que no nos lleve, esto no sea para decir, vale, al conformismo. Tú mencionas una palabra que me parece bien importante, ¿cierto? ¿Qué pasa? El hecho de que yo, ¿cierto? Reconozca, ¿cierto? De dónde he partido, en dónde voy, ¿cierto? Porque estoy viva y no he llegado al punto final. Es decir, ya soy producto terminado y estoy lista para qué, para irme. No, ¿en dónde voy? ¿Cierto? En donde yo logre encontrar, mire, es que yo partí de acá y voy acá, ¿cierto? Para no llamarnos esto al conformismo. Es decir, wow, has hecho esto, has superado esto, has logrado esto, ¿cierto? Y entonces, no, pues ya suficiente. ¿Para qué más? ¿Cierto? No. Esto es una invitación, no al conformismo, para nada. ¿No? No es mi intención. Pero sí para empezar a hacer como ese inventario de fortalezas, ¿cierto? Que he desarrollado desde donde yo partí a donde voy, ¿cierto? Porque eso me permite, en de alguna manera, que yo ya tengo esa lección de vida, que yo tengo esa herramienta, porque cuando viene un momento retante, un momento difícil, y yo tengo mi cuaderno de sabiduría, porque ¿qué pasa aquí? Puede que está allá, ¿cierto? Pero vemos como ese chip, ¿cierto? Que tenemos esas gafas justamente para qué? Para ver lo que me falta, para ver lo negativo en mí y en otros, ¿cierto? Lo que no hay, lo mal de, ¿sí? Pero ese librito que va a ser mi libro de sabiduría, como ese encuentro conmigo misma, ahí yo lo voy anotando, porque me va a permitir en un momento, en una situación en donde yo tenga como esos bajonazos de cualquier índole, ir a encontrar las lecciones. Mira, pero si tú superaste en el, como lo mencionas, en el 2015, yo desde he encontrado cuadernos y soy bien juiciosa desde el 1997 tenía por allá un cuaderno, no lo alcancé a completar, pero tenía cosas valiosísimas, ¿sí? Entonces, eso nos permite a esta memoria a veces tan efímera, miren, pero ¿yo qué hice? ¿Cierto? ¿Qué herramientas usé? ¿Cómo logré trascender esta situación? Entonces, es muy valioso porque primero nos permite tener ese reconocimiento y esa comprensión para con nosotros y ser agradecidos con nosotros mismos y con qué, con la vida, ¿cierto? Para ver todo lo que sí ha habido en la vida, ¿cierto? Y hay una cosa que pienso que de las cosas bastante rescatables de toda esta eh, pandemia o esta situación tan difícil que a nivel mundial hemos vivido, tiene que ver con valorar lo que sí tenemos. A veces cuando la vida nos confronta con situaciones muy difíciles, como son las pérdidas o la salud, entonces es cuando nos invita a ver lo valiosa que es nuestra vida. ¿No? Es que no tengo nada. Duro, cuando uno escucha a una persona que dice, no, pero es que yo no tengo nada. Wow. Vean, yo te invitaría a que vieras que tienes tu vida, a que tienes tu salud, a que tienes tus pies para caminar, tus manos, tus ojos, ¿cierto? Tu mente coherente. ¿No? Y has tenido unas experiencias, ¿cierto? De muchos logros. Y no vemos eso, no valoramos esas pequeñas cosas y esas grandes cosas como es tener nuestra vida, este cuerpo sano que nos permite muchas cosas y que a veces por todo este ruido, por todas esas creencias tan limitantes, ¿cierto? No vemos lo que tenemos y solamente vemos hacia afuera lo que no tenemos, lo que queremos, lo que nos falta, ¿sí? Pero no vemos todo aquello que sí tenemos. Tenemos todo el potencial, como en bruto, ¿cierto? Para poder hacer muchísimas cosas. Y la invitación en todos estos 3 días es eso, poder conectar, ¿cierto? Con ese propósito, eso que me apasiona, eso que me gusta, que se me facilita, que lo hago con un gusto, ¿m? Y que pueda ser útil
al mundo, a los seres humanos, a otros. Entonces, yo quisiera no abusar de su generosidad de compartir este espacio y quisiera juiciosamente esa reflexión, esa tarea, y que mañana nos pudiéramos ver nuevamente a las 7:30 de la noche para que siguiéramos avanzando y profundizando en esto tan maravilloso que es nuestro ser, en esto tan maravilloso y esos seres tan maravillosos y extraordinarios que somos como mujeres, y continuáramos profundizando porque vamos a ir por niveles, ¿cierto? De entendernos un poquito qué es lo que pasa y qué hay acá, ¿cierto? ¿Para qué? Porque algo tiene que haber. Y de fondo, si todos los seres somos maravillosos, perfectos, inteligentes y sabios, para que esas estadísticas sean tan absolutamente duras, ¿sí? Que el 85% de la población apenas sobreviva y que el 80% haga lo que no le gusta. Es muy confrontante. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hay algo de fondo. Y para que nos convirtamos en esos multiplicadores, cuando yo vivo en armonía, en felicidad, en paz, en gozo, pues voy generando, ¿cierto? Como esa multiplicación en el entorno que yo encuentro, primero conmigo misma. Segundo, porque esa es la primera relación que yo tengo conmigo misma, ser amorosa, comprensiva y compasiva, pero no conformista, que es otra cosa diferente. Y empiece a ser como eco, para transformar donde quiera que yo esté, donde la vida me pone, con mis compañeros, con mis amigos, con mi comunidad, con mis vecinos, con lo que quiera, en donde quiera que yo esté. Seamos esos multiplicadores para transformar este mundo a veces tan duro, tan, ¿sí? Tan frío que se siente. Entonces, les agradezco infinitamente el espacio para que me hayan acompañado y aceptado la invitación en esta noche. Muchísimas gracias a todas, verdad que muy queridas, y las espero y mañana nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abracito, muchas gracias. Una feliz noche Igualmente, para todos. gracias. Un abracito para todos. Feliz noche.